Pero la parábola que vamos a ver hoy es una de las más complicadas de Lucas. Entonces, cuando yo la empecé a leer y empecé a estudiar, dije, no entendí nada. Y lo que hice fue leer y estudiar mucho y es una parábola que aunque no es tan fácil de entender como la de el hijo pródigo, tiene mucho que decirnos. Y vamos a ver qué es un mayordomo. Cuando escuchas la palabra mayordomo, ¿qué piensas? No, pues este cuate que se viste de smoking y trae una toalla en el brazo y dice, dígame señor, ¿qué necesita? Pensamos en un sirviente y nuestra idea está bien, ¿no? Nuestra idea está bien, pero exactamente la palabra mayordomo significa un administrador, un gerente, alguien que está a cargo de algo que no es suyo. Y si ya trabajas, ya tienes idea más o menos de qué es eso. Si eres encargado de algo o gerente, es eso, estar encargado de algo que no es tuyo, pero que tú tienes que administrar. Y si todavía estás en la escuela, espérate y vas a ver que entonces vas a poder vivir eso. O sea, cuando te encargan algo que no es tuyo, pero tú tienes que administrarlo. Y vamos a ver esto. ¿Qué es ser un mayordomo? ¿Qué es ser un gestor o administrador de los bienes de su amo? Y que todo mayordomo trabaja para alguien. Eso es muy importante entender. Porque vamos a comparar esto con nuestra vida. Y tienes que saber que tú estás aquí hoy y estés trabajando o no estés trabajando, tú trabajas para alguien. Vas a descubrir en el capítulo para quién trabajas. Pero estás trabajando para alguien. Estás haciendo todo lo que haces para alguien. Entonces, capítulo 16, versículo 1. Dijo también a sus discípulos, ¿quién? Jesús está hablando. Jesús viene de estar con los fariseos en una cena, viene de hablar acerca de esa cena y dar algunos ejemplos, viene de dar varias parábolas, que es la de la oveja perdida, la de la moneda perdida, la del hijo pródigo, y ahora llega hasta esta parábola. Puras parábolas. Si te acuerdas, una parábola es un ejemplo de este mundo, de algo cotidiano de este mundo o de su cultura, para explicar algo eterno o algo celestial o algo del cielo, algo que tiene que ver con Dios, algo espiritual. Entonces, capítulo 16, versículo 1, dijo también a sus discípulos, se dirige a ellos, dice, había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces nos plantea este escenario. Y se voltea y es muy importante a quién se lo dice. No está yendo a los que son fariseos todavía, no está yendo a los que no le conocen, está hablando con sus discípulos. Es una enseñanza directa para ellos. Después va a hablar a alguien más, pero ahora les está hablando directamente a los que han decidido seguir a Jesús. Estos son los discípulos. Y nos plantea este escenario, un hombre rico que tenía un mayordomo, ahora deja a un lado esa imagen que tenías de un mayordomo y pone una imagen de alguien que está encargado de los bienes de una casa. Y entonces había un hombre rico que tenía un mayordomo, pero fíjate lo que pasa, este mayordomo fue acusado ante él, ante el hombre rico, ante el dueño, como disipador de sus bienes. La palabra disipador es alguien que malgasta las cosas. Alguien que es abusivo, que en vez de contribuir y hacer lo que tiene que hacer, simplemente está desparramando y está derrochando los bienes de su amo. Ahora, imagina esto. Es una persona que fue contratada para administrar las cosas de alguien más, pero esta persona ha decidido tomar esas cosas y no cuidarlas, sino derrocharlas, malgastarlas. Algo que debemos de entender es que la Biblia enseña que la tierra, el mundo y su plenitud y todos los que en él habitan son de Dios. Todo lo que ves tiene dueño.
Entonces, la tierra, todo lo que en él habita, su plenitud, tiene dueño y ese dueño es Dios. Entonces, todo le pertenece a Dios, incluso tu vida. De repente tenemos un concepto vago de quién es Dios, que es alguien que podría tener que ver con nuestra vida, pero no lo vemos como al que le pertenece todo. Y fíjate, tiene mucho sentido. Si alguien es Dios, si Dios existe, si hay si podemos llamar a alguien Dios, es porque Él tiene no solo el poder sobre todo, sino que Él es dueño y creador de todo. Si Dios no es eso, si no es creador de todo y dueño de todo, entonces no es Dios. Entonces fíjate, hay un hombre rico que contrata a un mayordomo y este mayordomo, en vez de hacer lo que tiene que hacer, cuidar los bienes de su amo, se vuelve en un derrochador y alguien que malgasta lo que no es suyo. Ahora, si ya trabajas y tal vez tienes hasta tu negocio o trabajas para alguien más y tienes compañeros en el trabajo que en vez de aprovechar lo que tienen y usar bien los recursos, los malgastan. O sea, alguien como dueño de ese trabajo y de esas tierras y de eso, o sea, es pérdida para él. Entonces mira esta relación que nos está enseñando. Dios, el dueño de todo, el hombre rico, mayordomo, o sea, un administrador. O sea, tú y yo lo que somos, no somos dueños de nuestra vida, ¿te das cuenta? Sino somos administradores de la vida que Dios nos ha regalado. Es muy diferente. Y tiene que cambiar hoy tu concepto aquí. Ahora, tú vas a decidir si vas a ser un buen mayordomo con lo que Dios te ha dado, o si vas a ser un mal mayordomo y vas a decir, pues mira, yo voy a hacer con lo que Dios me dio lo que yo quiera. Bueno, pero tienes que salir de aquí sabiendo que la Biblia enseña esto. Dios es dueño de todo y nosotros solo somos administradores de lo que Él nos ha encargado. Tengo a cargo algo que no es mío. Versículo 2. Entonces le llamó, ¿quién? El amo le llamó al mayordomo y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? O sea, seguramente al dueño le llegaron los rumores de que había un mayordomo, un administrador, alguien al que se le había encargado algo y se le había puesto mucha confianza en eso. Y que este administrador había sido un administrador malo, que derrochaba las cosas, que no cuidaba lo que se le había entregado. Dice, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el dueño lo que hace es llamarle a cuenta. ¿Qué hiciste con lo que yo te he encargado? Ahora de una vez le avisa, ¿sabes qué? O sea, necesito que me des cuentas de lo que hiciste, pero tienes que saber que sé estos rumores y que ya no más, ya no podré encargarte nada más. Quiere decir que lo va a despedir, porque ha sido un mal mayordomo y tiene sentido. Una persona que no es negligente, que es negligente en su trabajo, que no es diligente, lo más lógico es que esa persona sea despedida. Y fíjate, pero esto nos enseña mucho de la relación con Dios y con nosotros. Dios nos ha encargado algo. Y es este concepto, somos mayordomos de la vida que Dios nos ha dado y de las cosas que Dios nos ha dado. Y tienes que saber que un día Dios te va a pedir cuentas de qué hiciste con tu vida. Tienes que saber que un día Dios te vas a presentar delante de Dios. Hayas creído en Jesús o no hayas creído en Jesús, seas salvo o no seas salvo, te vas a presentar delante de Dios y Dios te va a pedir cuentas de tu vida. Y vas a llegar delante de Dios. ¿Y qué cuentas vas a dar delante de Dios con tu vida? Tienes que saber que sí importa cómo vivimos nuestra vida en esta tierra. Sí importa.
Sí importa porque un día estaremos delante de Él y tendremos que darle cuentas de lo que hicimos con nuestra vida, con nuestro cuerpo, con nuestros dones, con nuestras habilidades. ¿Qué estás haciendo hoy con lo que Dios te ha dado? Piensa en esto, si fueras hoy llamado delante de Dios a dar cuentas, ¿serías despedido? Tienes que saber que un día como este mayordomo ya no seremos más mayordomos, ya no estaremos a cargo de algo que Dios nos ha dado. Tienes que saber que solo tenemos esta vida para usarla para la obra de Dios, para cansarnos en esto. Porque lo que sigue es eternidad, sea cielo o infierno. Y solo tenemos esta vida para usarla y para aprovecharla para usarla bien. Y un día entonces todos seremos llamados y nos hará esta misma pregunta: da cuenta de tu mayordomía. O sea, ¿qué hiciste con tu vida? Los jueves, ayer jueves, tuvimos Navegantes 2. Yo estoy dando Navegantes 2. Algunos de los chavos de aquí están conmigo en el grupo. Y escucharon ayer esta historia de un señor ya grande. Y se me quedaron sus palabras. Y estaba contando su testimonio porque es una actividad de Navegantes 2. Y decía: la verdad es que desperdicié mi juventud y desperdicié mi vida. Qué triste sería llegar delante de Dios y darte cuenta que desperdiciaste tu juventud y desperdiciaste tu vida, que echaste a perder tu cuerpo, que lo usaste en vez de para glorificar a Dios, lo usaste para glorificarte a ti o glorificar cualquier otra cosa, y que llegues al final de tus días así. Y que cuando se te pidan cuentas y Dios, estés delante de Dios, digas: ¿sabes qué hice con mi vida? La desperdicié. Versículo 3. Entonces el mayordomo dijo para sí. Esto dijo para sí ¿dijo en su propia mente o dijo en su propio corazón? ¿Qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Ahora, yo creo que lo mejor que podía haber hecho este mayordomo es pedir perdón. Es detenerse y decir: ¿sabes qué? O sea, la regué. O sea, acabé con mi vida, no fui fiel, sino que malgasté, no debía haberlo hecho, perdóname. Pero no es lo que hace el mayordomo. Mira lo que dice: ¿qué haré porque mi amo me quita la mayordomía? Cavar es trabajar haciendo zanjas, que era un trabajo que había en ese entonces. Dice: cavar no puedo. O sea, se sabe, o sea, no puedo, es muy cansado. O sea, yo no estoy acostumbrado a ese trabajo pesado. Ve otra opción y dice: mendigar. O sea, ¿qué voy a hacer para sustentarme? ¿Trabajar pesado o mendigar? Me da vergüenza. Y se ve en esta situación este mayordomo de que no sabe qué hacer, pero que también ya no tiene nada que perder porque sabe que lo van a despedir. Sabe que será despedido y que es débil para el trabajo pesado, y también que mendigar es muy vergonzoso. Entonces, lo que va a hacer es tomar ventaja de su posición. Versículo 4. Ya sé lo que haré. Para que cuando se me quite, ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. Entonces se le ocurre un plan en su propia sabiduría. Sabe, voy a ser despedido, pero antes de ser despedido voy a tomar ventaja de mi posición de mayordomo.
Esta frase, ya sé lo que haré, es cuando dice, se me prendió el foco. O sea, se me vino la primera idea que se me vino, y casi siempre la primera idea que se nos viene para solucionar algo está mal. Hay que considerar a Dios en todos nuestros caminos. Y entonces este mayordomo dice, ya sé, es una solución repentina. Y de una manera deshonesta va a buscar sacar provecho de su posición para que en el futuro tenga fruto y no se quede sin dinero, sin trabajo. Versículo 5. Mira lo que hace este hombre. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Entonces seguramente su amo posiblemente tenía tierras que rentar. Eso se acostumbraba a alguien que rentaba tierras. Y entonces tenía deudores que tenían que saldar sus deudas, irlas saldando. Y él lo que hace es ir con los deudores de su amo y pregunta esto, ¿cuánto debes a mi amo? Él lo que quiere es hacerse amigo de los deudores de su amo. ¿Para qué? Mira, él dijo 100 barriles de aceite. Entonces le pregunta al primero y le dice, ¿cuánto debes? Debo 100 barriles de aceite, porque normalmente así se pagaba en ese entonces. No se ocupaba siempre dinero, sino se pagaba lo que decimos en especie. Entonces él dijo 100 barriles de aceite y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Entonces mira lo que está haciendo este mayordomo, demasiado astuto, demasiado abusivo. Lo que está haciendo es hacerse amigo de los deudores. Les está perdonando, a este le está perdonando la mitad de la deuda. Dice, hazlo pronto. Es un mal arreglo. Él quiere verse bueno delante de los deudores de su amo, porque sabe, voy a ser despedido. Y más adelante, si yo hice esto con ellos, ellos me pueden ayudar. Entonces les perdona, les va a estar perdonando parte de su deuda. Hace un arreglo secreto. Lo que está haciendo es sembrar para su futuro de una manera deshonesta. Entonces dice eso, él dijo 100 barriles de aceite, le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Versículo 7. Después dijo al otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. ¿Te das cuenta? Es un mal mayordomo. Es alguien que se le encargó algo y no ha sido fiel en eso. No solo eso, sino que sabe que va a ser despedido y se aprovecha de su posición, preparándose para el futuro. Está preparándose para la siguiente etapa de su vida. Él sabe, mi mayordomía ya acabó. Tengo que sacar provecho antes de que me quiten de aquí, porque no quiero ni trabajar pesado ni mendigar en las calles. Entonces voy a hacer eso para ganarme el favor de ellos. Ahora, si antes merecía ser despedido, ahora más. Pero en el versículo 8 lo que vemos es que la historia da un giro muy extraño, y es lo que te decía, una de las parábolas más complicadas, porque mira lo que dice el amo en el versículo 8. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Dices, ¿qué? O sea, ¿cómo? O sea, este hombre lo que merecía era así, de patitas a la calle. Pero fíjate lo que hace el amo. Alabó el amo al mayordomo malo. Fíjate por qué. No lo alabó por su honestidad. No lo alabó por ser buen mayordomo. Lo alabó por haber hecho sagazmente. Esta palabra sagazmente tiene esta idea de alguien que es inteligente y atrevido.
Es lo que fue el mayordomo malo. Este mayordomo va a ser despedido. En el versículo 8 no quiere decir que el amo lo va a perdonar porque es demasiado sagaz. No, sino que, fíjate, en medio de un ejemplo de una persona mala y deshonesta, el amo rescata algo y la Biblia rescata algo. Dice, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. ¿Te das cuenta que fue un plan muy inteligente y muy atrevido de parte de este hombre? Pero mira lo que sigue diciendo el versículo 8. Porque los hijos de este siglo, y eso se está refiriendo a la gente en el mundo, sin Dios, gente que no considera a Dios en su vida. Eso es lo que dice, hijos de este siglo. Fíjate, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Dices, no estoy entendiendo nada. Ahí va. ¿No ha perdonado al mayordomo? El mayordomo sigue siendo un mal mayordomo, sino que Jesús ocupa este ejemplo de un mayordomo malo, pero que actúa con inteligencia y es atrevido. Y dice, si hay algo que rescatar en este mayordomo que va a ser despedido, o sea, es mal mayordomo, no sirve. Si hay algo que rescatar, yo rescataría su inteligencia y el que fue atrevido. Y dice, porque los hijos de ese siglo, o sea, la gente sin Dios, ocupa su inteligencia y es atrevido para sus cosas. Y eso lo vemos todo el tiempo. La sagacidad de este hombre sirvió para encontrar otro lugar a donde ir, no para dejar de ser mal mayordomo. Todo el tiempo las personas sin Dios están buscando dar algo para congraciarse con la gente, o son inteligentes en el trato con los demás y quieren ganarse a la gente, o están aprovechando, aunque sean malos tratos, para poder tener contacto con la gente y más adelante sacar algo de ellos. ¿Ok? Eso hacen los hijos de este siglo. Dice, son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. O sea, las personas que hemos decidido confiar en Jesús y que estamos caminando con Dios, de repente no somos tan sagaces como la gente de afuera. Fíjate, las personas en el mundo saben tratar de mejor manera a los demás que los cristianos. Las personas del mundo saben ganarse a las personas para su propio beneficio y los cristianos no sabemos cómo cooperar y cómo ganar personas para el reino de Dios. Eso es lo que quiere decir con esto. A veces no hacemos más allá y no somos sagaces, o sea, atrevidos e inteligentes con el trato con las personas para que conozcan el reino de Dios. Nos falta ser más sagaces. ¿Te das cuenta? El amo no resalta el buen mayordomo su honestidad porque no la tiene, pero reconoce su sagacidad, tomó ventaja de su situación para el futuro. Esto no significa que nos volvamos tramposos, ¿eh? No significa que salgas de aquí y digas, no, me dijeron que tengo que ser sagaz como un mayordomo malo. No. Lo que te estoy diciendo es esto. Lo único que podríamos resaltar de este mayordomo malo fue inteligente y atrevido. Cosas que muchas veces los cristianos no lo somos. Podríamos ser honestos, podemos ser buenos mayordomos, pero a veces no vamos más allá, no somos atrevidos para que la gente conozca. No sabemos cómo tratar con las personas, invertir en ellas para el futuro.
Y fíjate cómo Dios ocupa el ejemplo de alguien malvado para ilustrarnos un punto. Necesitamos ser más inteligentes y atrevidos para lo bueno, para servir a Dios y que otros le conozcan. ¿Sí? ¿Queda más claro el versículo? Versículo 9. Y dice, y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Dices, no entendí nada. Ahí va. Te dije que era una parábola un poco complicada. Fíjate, este mayordomo hizo todo esto por su conveniencia. Pero nosotros no debemos vivir así. Nosotros tendríamos que hacer todo lo que hacemos, no por un beneficio terrenal, sino por un beneficio eterno. Porque, acuérdate, un día ya no seremos más mayordomos, sea la razón que sea, lo más seguro es que moriremos. Un día todos moriremos si es que Jesús no viene antes. Y no seremos más mayordomos de lo que Dios nos ha encargado. Y te das cuenta, no podremos llevarnos nada de lo que tenemos hoy aquí. Piensa en lo más preciado que tienes. Puede ser tu consola de Xbox, puede ser tu coche, puede ser alguna joya, puede ser algún vestido, puede ser, no sé, lo más preciado que tienes. El día que mueras, no te lo vas a poder llevar, ni aunque te lo echen ahí en el ataúd. Se acabó. Entonces debemos usar todo lo que tenemos aquí, en este mundo, para cosechar algo eterno. Es esta idea, has escuchado, tesoros en el cielo. Ya lo vimos eso aquí en Lucas. Es tomar ventaja de la posición que tienes ahora, el lugar donde estés, tu escuela, tu trabajo, tus amigos, y usar los recursos que Dios te ha dado para algo eterno. Ahora, ¿qué recursos tienes? Dices, oye, estoy en la secundaria, en la prepa, mis papás apenas si me dan para comerme el lunch en la secundaria. O sea, yo no tengo dinero, ¿de qué hablas? Y aunque sí hablas de dinero, también está hablando de recursos. Y uno de los recursos podría ser dinero. Ahora, ¿qué otros recursos podrías tener? ¿Tiempo para ayudar a alguien? ¿Qué otros recursos? Pues tus habilidades. Para algo tienes que ser bueno. Dices, no he encontrado todavía. Bueno, sigue buscando. Dios nos dio dones y habilidades diferentes. Habilidades, algún talento. Entonces, los recursos que tienes, todo esto, úsalo para ganar amigos eternos. Es usar esto para hacer algo por los perdidos, necesitados, débiles, y poder ganarlos para Jesús. Tienes que saber que nada trajiste a este mundo y nada te vas a llevar. Así que usa todos los recursos que tienes hoy, sean muchos o sean pocos, úsalos para su gloria. Tal vez hoy no tienes mucho, pero eso no importa. Usa lo que tienes. Vamos a ver que incluso el dinero puede ser una bendición, pero también puede ser una maldición para alguien. Entonces, mira, con este contexto vamos a leer otra vez el versículo 9. Dice, y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas. Llama riquezas injustas a todo el dinero. No está diciendo que ganes dinero deshonestamente, no quiere decir eso. Está hablando que las riquezas son injustas. ¿Por qué? Porque no son lo que prometen. Realmente las riquezas no son riquezas. ¿Por qué? Porque todo eso se termina.
Y el día que mueres no puedes llevarte nada de lo que tienes. Te das cuenta que entonces realmente eso no es riqueza. No dura para siempre. No sirve para todo. Las riquezas no sirven para tener la felicidad realmente. Entonces dice, yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas. Ocupa lo que tienes. Los recursos que tengas para ganar amigos. Dice, para que cuando éstas falten, o sea, cuando tengas que irte de este mundo y ya no tengas ninguna riqueza o se te acabe lo que tienes, os reciban en las moradas eternas. Esto significa trabaja y ocupa todo lo que tienes para el reino de Dios. Pablo dice esto en Filipenses 4:17. No buscando dádivas, o sea, no doy mi tiempo, no doy mi dinero, no doy mis habilidades buscando que me regresen algo. Estoy buscando fruto, dice. Entonces fíjate, todo lo que tienes, ocúpalo para ganar a otras personas, para que conozcan a Jesús, no para que te regresen nada, sino para que haya un fruto espiritual en sus vidas. Fíjate que piensa en esto, que cuando llegues al cielo, muchos de los que ayudaste aquí e invertiste te reciban en la eternidad. Imagina eso. O sea, imagina llegando así delante de Dios. Claro, lo primero que vas a ver va a ser a Dios resplandeciendo. Y eso será suficiente en tu vida. Pero que después de pasar mucho tiempo ahí viendo a Dios, puedas ver a esas personas en las que invertiste. Que usaste así lo que tenías para invertir en ello. Y puedas verlos ahí. Eso sería increíble. Lo que quiere hacer esta parábola es poner nuestra vida a la luz de la eternidad. Y que veas que a la luz de la eternidad todo lo que tenemos aquí no importa. O sea, es nada. Y eso te hace vivir libre de lo que este mundo te enseña. Este mundo te enseña a ten y vas a ser importante, ten y te va a hacer feliz. Y Dios dice, no, vive demostrando que el dinero no es tu Dios. Que tú puedas usar el dinero para bendecir a otras personas y que otras personas conozcan, que tú puedas usar tus habilidades para eso. Y no que el dinero te use a ti. Fíjate, usar algo tan corrupto como el dinero para fines eternos. Eso es hacer tesoros en el cielo. Invierte tu vida, invierte lo que tenga. No en la iglesia, no te voy a pedir dinero hoy ni nada. Ni siquiera pedimos ofrenda en el grupo de jóvenes. O sea, Dios no necesita tu dinero. Dios quiere hacerte libre de las posesiones y las riquezas y que veas que algo mucho más importante y a la luz de la eternidad puedes usar todo lo que Él te ha dado. Por eso somos mayordomos, administradores. Todo es de Dios. Es usar las riquezas para el reino de Dios. Es usar sabiamente lo que Dios te ha dado, incluso para ser amigos. Versículo 10. Creo que sí quedó un poco más claro el versículo 9. Dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Este es un gran principio bíblico. Y con que aquí está incrustado en un contexto específico de las riquezas y también de lo que Dios te ha dado. Fíjate, el que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel. O sea, si la palabra fiel quiere decir alguien que es confiable. Y mira, si tú le confías algo a alguien, no sé, un secreto chiquito,
no tan privado, y le confías un secreto y ves, oye, pues no se lo dijo a nadie, es fiel. Cuando tengas algo más grande que contar, sabes, o sea, es una persona confiable y puedo darle más. Tiene esta misma idea, es alguien que es confiable en las cosas pequeñas. Alguien que es confiable en las cosas pequeñas puede tener mayor responsabilidad. ¿Te das cuenta? Como mayordomo se trata de ser fiel a Dios con lo que tienes. Sea mucho, sea poco. Y entonces dice eso, el que es fiel en lo poco también va a ser fiel en lo mucho. Pero también dice que el que en lo muy poco es injusto, o sea, es infiel, como este mayordomo infiel. Si alguien no puede con algo muy pequeño y ya está defraudando a alguien, en lo más también vas a defraudar. O sea, es un defraudador, no importa si es mucho o poco, es alguien que no es confiable. Una buena pregunta que tienes que hacerte hoy es, ¿qué estás haciendo con lo que Dios te ha dado en todos los ámbitos? ¿Estás siendo fiel? ¿Estás siendo confiable? ¿Estás ocupando bien tu vida? Tengas lo que tengas hoy, empieza a ser fiel a Dios desde hoy. Y por favor, sácate un poco la idea del dinero. No hablo solo de eso, o sea, en todos los ámbitos de tu vida. Lo que se espera de un mayordomo es que sea fiel, sea confiable. Versículo 11. Dice, pues si en las riquezas injustas, acuérdate, riquezas injustas no es dinero mal habido, habla de riquezas injustas de todo el dinero en general, o de todas las posesiones que tengas. O sea, quiere decir que es algo que no es eterno, que se acaba, que no es lo que promete ser. Dice, pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Es otro principio muy importante. Si no puedes ser fiel ni siquiera con tus posesiones, ¿cómo podrás con las cosas verdaderas? O sea, las cosas eternas, cosas que tienen que ver con el reino de Dios. Ahorita vamos a ver cuáles son esas cosas. Dice eso, ¿quién nos confiará lo verdadero? Es un gran principio, porque si no puedes ser fiel a Dios ni en tus finanzas, los que ya trabajan, ¿cómo lo serás en las cosas espirituales? Dios nos quiere confiar lo verdadero, te das cuenta, las cosas eternas, las cosas espirituales. ¿Qué nos quiere confiar Dios? Bueno, nos quiere confiar su palabra, que podamos llevarla a otros. Nos quiere confiar su obra. O sea, Dios nos ha encargado su obra para que todo el mundo conozca quién es Él. Dios nos ha encargado dones para usarlos para su gloria. Dios incluso nos quiere encargar gente para que podamos guiarla a Dios. Pero necesitamos empezar a ser fieles en lo que tenemos hoy. Que empieces a tener eso, una perspectiva eterna del dinero y de todo lo que tienes en tu vida. Sí, piensa, en 100 años, o sea, ya nadie de los que estamos aquí va a existir. ¿De qué servirá por todo lo que te has afanado y trabajado? Pero si hay eternidad, haber trabajado para Dios y para las cosas eternas tendrá un fruto en la eternidad. Piensa eso. Versículo 12.
Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, acuérdate, nada de lo que tenemos es nuestro, todo le pertenece a Dios. Entonces todo, incluso tu vida, es ajena. Dices, ¿cómo? No, es mi vida y nadie se meta. Tu vida no te pertenece. Ahora, tú puedes decir, me vale lo que digas, Dani, ya no va a venir si me sigues diciendo que mi vida no me pertenece. Yo voy a hacer con mi vida lo que yo quiero. Bueno, tienes esa opción. Pero tu vida le pertenece a Dios. Es un regalo. Él la encargó. Y pues peléate con Dios. Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, o sea, en lo que no es tuyo, ¿quién os dará lo que es vuestro? Entonces, fíjate, si nada de lo que tenemos es nuestro, somos administradores. Y si no hemos sido fieles con eso, las cosas que Dios tiene para nosotros en lo eterno, ¿cómo nos serán dadas? Si no somos fieles ni con lo que Dios nos ha encargado aquí, que no nos pertenece. Las bendiciones que Dios tiene para nosotros, que son nuestras, ¿cómo nos las va a dar? Entonces, mira, en esta vida Dios nos prueba dándonos cosas para ver qué puede darnos en lo eterno. ¿Cómo vas con tu prueba? ¿Cómo vas con lo que Dios te ha dado? ¿Cómo vas con lo ajeno? Versículo 13. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Este es otro principio. Nadie puede servir a dos señores. No puedes quedar bien con dos trabajos, con dos escuelas, ni siquiera con dos personas. Ningún siervo, esta palabra siervo es esclavo. Y si eres esclavo tienes un señor. Y tienes que saber que si estás aquí y has recibido a Jesús y sabes esto, Jesús es mi Señor. Bueno, tú podrías decir, Jesús es mi Señor, pero es posible que estés tratando de servir a Jesús tu Señor y a un Señor más. ¿A quién estás sirviendo? ¿Con quién más, aparte de Jesús, estás tratando de ser fiel? Y puedes saber, y vamos, con estas preguntas, hacer una radiografía de que posiblemente tienes otro Señor. Y haz esta declaración: no podéis servir a Dios y a las riquezas. Y hazte estas preguntas: ¿para quién estás trabajando? O sea, en tu trabajo, ¿para quién lo estás haciendo? Hazte esta otra pregunta: ¿para qué usas tus recursos? ¿A quién estás amando con tus recursos? ¿Con quién está tu corazón? ¿A quién amas más? ¿Detrás de qué o quién estás yendo en tu vida? Y esta pregunta, y con esta pregunta respondes todo. ¿Por qué cosa o por quién estarías dispuesto a morir? Está usando esta palabra que significa esclavo porque en esos tiempos que había esclavos, un esclavo no le puede pertenecer a dos señores. Porque pasa lo que dice el versículo: o amará a uno y aborrecerá al otro. O sea, no va a quedar bien con los dos.
Y acuérdate, viene hablando de las cosas que Dios nos ha encargado como administradores. Y dice esto: no podéis servir a Dios y a las riquezas. O sea, a cualquier cosa que te ha sido dada para que ayudes a los demás y la estás usando para ti. Ahora, podrías no tener dinero. Dices, ¿sabes qué? No entiendo nada porque no tengo dinero, no entiendo lo que dices. Bueno, podrías no tener dinero, pero vivir deseando más el dinero y las posesiones que a Dios. Y entonces eso te mete en el mismo costal. No se trata de cuánto tienes ni de si tus papás tienen, sino qué hay en tu corazón. Fíjate, Dios quiere que muestres con tus bienes que Dios es tu Dios y no que las riquezas y las posesiones son tu Dios. Y que vivas así, diciéndole al mundo, Dios es mi Dios. O sea, puedes tener mucho, puedes tener poco, pero diciéndole con lo que tienes, Dios es mi Dios, no lo que tengo. Hay personas aquí que tienen dinero y su familia tiene dinero y eso no está mal. Y hay personas aquí que no tenemos dinero y eso tampoco está mal. Lo que está mal es para quién estás viviendo. ¿Qué estás haciendo con lo poco, mucho que Dios te ha dado? Le estás diciendo al mundo, el dinero no es mi Dios, Dios es mi Dios. O le estás diciendo al mundo, Dios no es mi Dios. Mis posesiones, lo que tengo, eso es mi Dios. Versículo 14. Y oían también todas estas cosas los fariseos. Acuérdate, los fariseos son los religiosos de este tiempo. Fíjate cómo eran los fariseos, los que se supone que tenían que enseñar la palabra de Dios. Dice que eran avaros, o sea, amantes del dinero. Entonces, y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él, se burlaban de Jesús. Fíjate, un hombre poseído por el dinero es una maldición. O sea, va a acabar mal eso. Pero el dinero de un hombre o sus recursos poseído por Dios puede ser una bendición. Va otra vez por si no entendiste. Un hombre poseído por el dinero es una maldición y va a acabar mal su vida. El dinero de un hombre o sus recursos poseído por Dios es una bendición para los demás. Y te das cuenta, los religiosos de este tiempo, ellos eran un ejemplo de cómo decían servir y amar a Dios, pero eran codiciosos y amaban más el dinero. Realmente su Dios era el dinero. Y tú puedes estar aquí, tener años en la iglesia y decir que Dios es tu Dios, pero que con tus recursos y con tu vida estás demostrando que Dios no es tu Dios. Y ellos escucharon y Jesús ahora les va a hablar a ellos. Ellos sabían que esto era para ellos. Y lo hicieron así de, se burlaron de Jesús. Les dio donde más les duele y se burlaron. Versículo 15. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones. Estos hombres lo que hacían era justificar su avaricia con los hombres. Decir que lo hacían por razones buenas cuando realmente su corazón era avaro. Pero dice esto, Dios conoce vuestros corazones. Y esta es una frase que nos debería dar miedo, porque Dios conoce tu corazón. Y cada uno de nosotros sabe lo que hay en lo profundo de nuestro corazón. Pero al mismo tiempo de que nos dé miedo,
Saber que Dios me conoce, que conoce mis pensamientos más ocultos y que aún así me ama. Eso me debe dar descanso. Pero Dios conocía los corazones de estos hombres que realmente estaban podridos y Dios sabía que Dios no era el Dios de esos fariseos, el dinero era su Dios, los recursos era su Dios. Dice esto: mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime, o sea, delante de los hombres los fariseos eran lo máximo. Wow, se visten increíble, son muy religiosos, se ven súper espirituales y cuando pasaban los hombres los veían como... Por eso dice eso, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios, que conoce sus corazones, es abominación. Esta palabra abominación es algo que va en contra de Dios. Aunque a la vista parezca bueno, es un ídolo del corazón humano. Y estos hombres, aunque a la vista parecían muy buenos, Dios sabía, ellos tienen un ídolo en su corazón. Y yo no soy su Dios, las cosas de este mundo son su Dios. Entonces, mira, terminamos la parábola complicada. Espero que hayas entendido, porque estaba un poco complicada. Si tienes dudas, puedes venir al final conmigo. Pero me gustaría resaltarte algunas cosas de las que vimos. Una es que todos somos administradores, nada es nuestro. Otra es que todos un día seremos llamados a dar cuentas de qué hicimos con lo que Dios nos dio. Otra es esta invitación a que seamos atrevidos e inteligentes para el reino de Dios. Otra es que seamos fieles y usemos nuestros recursos teniendo en mente la eternidad. Otra cosa es que cuando Dios nos dé más, es porque sabe que seremos fieles, porque fuimos fieles con lo poco. Otra cosa más es que vivamos libres de este mundo y sus valores, porque nuestra recompensa y nuestra riqueza realmente nos espera en el cielo. Y entonces que empezamos a vivir haciendo tesoros ahí, en el cielo, gritándole al mundo: nada en este mundo es nuestro tesoro, Dios es nuestro Dios, Dios es nuestro tesoro. ¿Oramos? Señor, y te damos gracias por tu palabra. Señor, y tu palabra es vida y es verdad. Y como en medio de una parábola que tal vez a la primera vista es complicada de entender, tú tienes algo que decirnos hoy. Y cómo revelas eternidad y respondes a dudas existenciales, hablando de propósito, hablando de eternidad, hablando del verdadero valor de la vida, hablando de la responsabilidad del hombre con lo que tú nos has encargado. Y cómo te revelas ahí, Señor, y revelas tu carácter y revelas quién eres tú, Señor. Ayúdanos a vivir de esta manera. Ayúdanos a caminar sabiendo que solo somos administradores. Y entonces entregar buenas cuentas el día que estemos delante de ti. Pero también ayúdanos a ser inteligentes y atrevidos para ganar personas para ti, Señor, y que otros te conozcan. Que usemos todo lo que nos has dado para tu gloria. Ayúdanos a gritar al mundo que tú eres nuestro Dios. Te damos gracias por tu palabra hoy.